morfemas flexivos, ¿sí? Si yo reviso la palabra, tengo raíz o lexema y se acompaña de morfemas flexivos de género y número. Y tenemos pues 5 palabras variables. Los sustantivos, los adjetivos, pronombres, determinantes y verbos. De las 5 categorías, la palabra que más varía es el verbo, ¿sí? Que fue lo último que estudiamos. Así como hay palabras variables porque en su formato o estructura presentan morfemas flexivos, tenemos la contraparte, que sería el grupo de palabras invariables. Aquellas palabras que en el formato o estructura no voy a encontrar morfemas flexivos. Es decir, hola Will, ¿cómo estás? Buenas tardes. No voy a encontrar en su formato de estructura flexivos de género o número, que es lo básico para que una palabra sea variable. Si esta palabra solamente es raíz y no observo género masculino, femenino o el cambio, ¿no?, de lo masculino a femenino, de lo singular a plural, es invariable. Y según lo tradicional son 3 categorías: los adverbios y los conectores, conjunciones y preposiciones. Pero a partir del 2010 la gramática se va a renovar. Cada 5 años promedio la RAE renueva la gramática. El diccionario cambia, por ejemplo, hay palabras que se van a incrementar en nuestro léxico o adaptaciones del inglés. Por ejemplo, hoy no, por la virtualidad, el inglés tiene mucha influencia por las plataformas que usamos en las clases. Entonces, estas palabras la RAE las asimila en los diccionarios y manuales. Y los cambios se dan pues cada 5 años de manera oficial. Este cambio es del 2010 y ya no se dice que son 3 categorías invariables, sino 4. La interjección, mira, pasó a formar el grupo de invariables. ¿Sí? Antiguamente eran 3 nada más: adverbio, conjunción, preposición. Ahora son 4. Ahora, la interjección no es una palabra nueva, es decir, no es una palabra que se haya creado en el 2010 o desde el 2010, sino ya existía. Sí, no, mira que esta palabrita más se veía en oraciones unimembres. Es decir, la gramática tradicional mencionaba la interjección, pero como oración unimembre. Me parece que ahí se les chispoteó pues a la gente la RAE, ¿no? Porque si tú analizas una oración, antes debes analizar la palabra o las palabras. Y la RAE se mandó de frente a la oración. ¿Y qué planteó, no? La interjección es un sintagma, es una oración unimembre. Y ahí quedó. Pero si tú analizas como palabra la interjección, morfológicamente es invariable. Y eso no es nada nuevo. Solo que por ahí se le chispoteó, como digo, y le faltó de repente definir más a la interjección. La interjección puede ser una palabra o un conjunto de palabras. Si es una palabra, yo puedo analizar su morfología, lexema y morfemas flexivos. Ahora, si yo analizo desde el enfoque sintáctico, es una oración, porque comunica. Pero como no tiene división en sujeto y predicado, se llama unimembre. Además, semánticamente las interjecciones, ojo, sí tienen significado. Me da idea de estados de ánimo, de emociones. Por ejemplo, si alguien se golpea y dice au, ese au es una interjección, es una oración unimembre, pero como palabra es invariable. Quizá por ahí faltó ajustar un poquito la definición, ¿no?, hasta el 2010. Pero ya la RAE en el 2010 se corrige y también define la interjección como palabra. Y pues como toda palabra tiene que estar en un grupo, ¿no? Y si uno revisa la interjección, ese au no puede pluralizarse, no tiene género masculino o femenino. En otras palabras, no tienen su formato morfemas flexivos. Entonces es una palabra invariable. De este grupo, alguna de las palabras, alguna, porque es solamente una, un caso, ¿no? Una de las 4, puede presentar sufijos derivativos, pero no quiere decir que sea variable. Sigue siendo invariable. Requisito para que una palabra sea variable tiene que tener morfema flexivo. No morfema derivativo, sino flexivo. El flexivo es quien manda. Si tiene flexivo, es variable. Y si no lo tiene, es invariable. Así de fácil. Ya está. Entonces son 4 palabras realmente en este grupo de las invariables. Si hablamos
De los conectores, que son más rápidos de analizar, mira, aquí están las interjecciones, lo que te comentaba, mira, que esto es la nueva gramática o la gramática del 2010, ¿no? Palabras que expresan emociones, dolor, sorpresa, temor, los usan o se usan para llamar la atención de otras personas. Suelen escribirse entre signos de exclamación, ¿no? Ese uy, mira, ese ay, ese va, uf, hola, adiós, mira, chao, oye, cuidado, alto, atención, silencio, son interjecciones, mira. Y si repito, analizo como palabra el formato que presenta no tiene flexivos, entonces integra el grupo de las invariables. Las otras tres son más clásicas, son más conocidas. Rápidamente vamos a ver los conectores, preposiciones y conjunciones. Y finalizamos con los adverbios. Que tampoco es complicado. En los últimos años San Marcos no está preguntando o no se ha visto la parte normativa, sino se está viendo el lado más de reconocimiento de la palabra. Es decir, te dan una oración y te dicen reconozca la palabra. O la parte de definición. Normativa muy poco se ha visto. Años anteriores, ¿qué te digo? Desde el 2010 hacia atrás, sí. Sí ha preguntado normativa. Pero en los últimos años que se ve más reconocimiento. Conteo, ¿no? Te ponen un texto y te dicen cuente las preposiciones. O quizá la parte semántica, qué significa las siguientes preposiciones o la parte de la definición también, ¿no? Entonces, en este caso no es muy complejo el tema de palabras invariables. A ver, si hablamos de los enlaces o conectores, son dos, las preposiciones y las conjunciones. ¿Por qué se llaman enlaces? Porque unen entre sí palabras o un conjunto de palabras, que pueden ser proposiciones, por ejemplo. En una oración compuesta participan las conjunciones, las coordinantes y las subordinantes. En ese caso, las conjunciones no están conectando o enlazando palabras, sino un conjunto de palabras, a las que voy a llamar proposiciones o sintagmas. Puede ser a palabras que unen entre sí otras palabras o grupo de palabras o sintagmas. Dos tipos de conectores o enlaces, las preposiciones y las conjunciones. De las dos, la más rápida de trabajar es la preposición. Enlace que une palabras o grupo de palabras que dependen unos de otros. Mira, este tipo de enlace que causa dependencia. Ojo, este tipo de enlace, la preposición, va a causar dependencia entre las palabras conectadas. A eso llamo subordinación. ¿Quién es el enlace exclusivamente subordinante? La preposición. La preposición, cuando conecta o enlaza palabras, va a causar esa dependencia. ¿Qué quiero decir? Que una palabra es más que la otra. Una jerarquía, un desnivel. Y la palabra con menos jerarquía depende de la palabra con mayor jerarquía. Eso es dependencia. Es como cuando en una oficina hay un jefe y los trabajadores. Los trabajadores deben subordinarse al jefe. Y depende del jefe, ¿no? De las decisiones, los mandatos del jefe. Si bien es cierto el jefe es un líder, pero hay una jerarquía, pues, donde voy a ver esa coordinación o esa subordinación básicamente por los cargos que existen. Entonces, en una oficina lo más normal es que haya una relación de subordinación. Similar pasa en un salón de clases, ¿no? Si bien es cierto el profesor o profesora se hace amigo de los alumnos, pero siempre hay esa jerarquía, porque el profesor tiene dentro de sus facultades corregir al alumno o alumno. Si se mantiene en el mismo nivel jerárquico, no se daría la corrección, ni el llamado de atención en ocasiones. Pero como hay este desnivel o jerarquía, el maestro puede llamar atención al alumno, ya que el alumno se subordina al maestro, al tutor. Entonces, algo así voy a entender esta relación de dependencia. A ver, no sé si le he puesto el PPT, voy a ver. Vamos a ver si le he puesto. No, acá me dicen preposiciones, nexos, enlazan palabras o sintagmas, lo que te comentaba. Clases, sí, se puede contabilizar, son pocos, ¿sí?
Las preposiciones son pocas, mira, se pueden contabilizar. Según la lexicología, tienen inventario cerrado. Las puedo memorizar, contar. Solas no tienen significado. Según la semántica, solas no significado. Dependen de un contexto. Dependen de la frase, la oración. Y según ese contexto, hay un significado para la preposición. Pero solitas no tienen significado. Se parecen mucho en la semántica a los pronombres. ¿Sí? Ya está. Y obvio, según la morfología es invariable, ¿no? No tiene morfemas flexivos. A ver. Ujú. Aquí estas son invariables, no cambian de género ni de número, conectan palabras, pero son enlaces subordinantes. ¿Cuántos son? 19. Mira, según lo tradicional son 19. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras. Por ahí me falta cabe y so. ¿Sí? Cabe y so. Según lo tradicional son 19. Pero de las 19 hay dos en desuso, cabe y so. Cabe y so ya no se usan. Y en su lugar, mira, han entrado durante y mediante, manteniéndose las 19. Pero todavía algunos usan porque estos cambios también vienen del 2010, donde se plantea ya oficialmente que cabe y so son arcaísmos, es decir, palabras que han caído en desuso, pero se suman otras palabras, aparte de durante y mediante, se sumaron vía y pro, ¿sí? Vía y pro y versus. No es que se hayan creado las palabras, ¿ah? Ojo, porque si yo entiendo que se han creado, estoy dando la posibilidad de que se van a crear más preposiciones. Es decir, al final tendrá un inventario abierto. No, son palabras que ya existen o que ya existían, solo que ahora también pueden ser enlaces subordinantes. Son palabras que en su mayoría eran adverbios, pero si enlazan de manera subordinante, se convierten en preposiciones. Miren, a eso se refiere. Son palabras que ya existían antes, pero si yo las uso para enlazar por subordinación, se van a convertir en preposiciones. No es que se esté creando preposiciones, no, ¿eh? Ya existen esas palabras. Ya se dio de baja a cabe y so, ¿no? Y se ha ido incorporando mediante, durante, para otros lingüistas también es vía, pro y versus. Cuando, por ejemplo, estábamos en tiempos normales o la famosa normalidad y la gente podía ver deportes porque había encuentros entre grupos deportivos. Por ejemplo, era un clásico, ¿no? Ver el partido de U versus Alianza, ¿no? Alianza versus la U. Ese versus, preposición, mira. O quizá todavía en los programas estos de juegos, ¿no? O reality, se ve Cobras versus... ¿cuál es el otro grupo? Como no veo mucho, de verdad me fue el nombre. Cobras versus quién? A ver, por ahí creo que esto es guerra, ¿no? ¿Sí? Hay dos equipos, hay el versus, ¿no? De los equipos, o rojo versus verde, o chicas versus chicos. El término versus, ¿sí? Ajá, ese programa. Sí, ahí se escucha la palabra versus, ¿no? O en los programas de música, de canto, ¿no? Fulano de tal versus fulana de tal, ¿no? La palabra versus, ¿sí? O de repente, ahora que otra vez está de moda los políticos y se ve pues el enfrentamiento político, ¿no? Ahora están con las aguas mansas, pero yo creo que darle un mes más, ¿ah? Porque en abril son las elecciones, ¿no? Un mes más y vas a ver cómo nos van a bombardear por redes sociales, por radio y televisión y por afiches. Nada que pandemia, no creo que respeten la pandemia. Por afiches los políticos y por ahí el famoso versus, ¿no? El encuentro de políticos para que entre ellos se ataquen o uno tache al otro y así pues se formen su fama y ganen puntos o ganen votos en estas elecciones. Porque yo creo que
el ambiente político es como una selva, ¿no? Donde saltan ahí los políticos, ¿sí? Por ahí escuchaba que se están haciendo TikTok, no sé qué más, para que la gente los conozca. Entonces, mira, ese es otro tema, ¿no? Pero ahí va el versus, mira. Partido versus tal partido. Candidato versus tal candidato. El famoso versus es un enlace subordinante, una preposición. Aquí está otra vez la lista, mira, ante, bajo, aquí sí figura cabe en este gráfico, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, sin, según, mira, sobre y tras. Esto es uno tradicional. En desuso, y cabe, ¿sí? No olvides eso. Por aquí sigue la lista más actualizada, durante y mediante, mira. Aquí está versus, lo que te comentaba. Vía, mira, pro. Ya es un enfoque lingüístico, ¿no? La preposición sola no tiene significado, pero en un contexto sí, según la semántica. Si yo digo de, así nada más, la palabra de no tiene significado. Pero si yo reviso la palabra de en este contexto, el niño viene de casa, sí me da idea, sí hay significado, procedencia. O si digo, el niño va a la escuela, ¿a dónde va a la escuela? Destino, mira. O si digo, viene de la cafetería, va a la tienda, distancia, mira por ahí la... ¿Sí? O en el caso de, perdón, a 2 kilómetros, ¿no? Distancia, porque eso de viene de la cafetería también puede ser procedencia. Va a la tienda, destino. Pero si digo distancia, la escuela está a 2 kilómetros, a 5 kilómetros. Esta A, en un primer ejemplo, destino. En un segundo ejemplo, también destino. Pero en un tercer ejemplo, distancia, mira. Entonces, según el contexto, va a ir cambiando el significado. De es una de las preposiciones que tiene varios significados. Aquí veo procedencia. Viene de casa, de la cafetería. Pero si yo digo, por ejemplo, casa de Martín o casa de Juan, casa de Will, en este caso pertenencia. O si de repente digo mueble de madera, el material del que está hecho. Una de las preposiciones que tiene varios significados es de. Y justo de ahí parte el uso correcto. Es decir, según el enfoque semántico. El usar correctamente la preposición, ojo, depende mucho de la semántica. ¿Qué idea estoy comunicando? Y a veces pues comunicamos de manera incorrecta o ambigua, cambiando el uso de estas preposiciones. Un caso puede ser cambiando el significado o tratando de mostrar a esta preposición con ese significado y en el fondo no lo es. Otro puede ser que le sume un sonido más o una palabra más, o que le sobre una palabra. Pues hay diferentes formas del uso incorrecto de las preposiciones. Puede ser agregando una palabra, que le falte una palabra, o que no muestre ese significado realmente en la comunicación. Por ahí va, ¿no?, la parte normativa, el uso incorrecto de las preposiciones. Por aquí algunos ejemplos. Mira, desde preposición, inicio de una acción. Desde hoy te voy a cuidar. O tiempo, mira, nos veremos, ¿sí?, desde mayo. Depende cómo lo usas, ¿no? En lugar, está en el salón. ¿Dónde está? En el salón. Ocupación, es especialista en clínica. Entre, en medio de. Entre sí es una de las preposiciones que tiene menos significado, ¿no? No suele usarse en varios contextos. Generalmente indica en medio de. Está entre la vida y la muerte. Cooperación, entre tú y yo lo resolveremos. De ahí más significados no vas a encontrar mucho. Y no confundes con el verbo entrar, porque el verbo es otra palabra. En cambio, en, de, a, sí tienen más significado. Por también más significado. Hacia, lugar y dirección. Se inclinó hacia la derecha. Es otra de las preposiciones que no tiene mucho significado según el contexto. Aquí está lo que te comentaba, mira.
Mucha gente dice de acuerdo a su solicitud. Hasta en la televisión se escucha eso. Y de acuerdo a su solicitud. Y lo correcto es de acuerdo con, ¿no? De acuerdo con su solicitud. Es diferente a la otra. No, es diferente de la otra. Voy de la vecina. No, voy a la casa de la vecina. ¿A dónde voy? No, a la casa de la vecina. Se sentaron en la mesa. Aquí voy a entender que se han sentado sobre la mesa. Y no dice, se sentaron a la mesa. Ojo, si yo quiero dar a entender que me estoy sentando o se han sentado sobre la mesa, que puede ser, ¿no? En las carpetas, por ejemplo, en el salón de clases, durante el recreo, la salida, que no es muy usual que uno se siente en una mesa o sobre una carpeta, entonces puedes usar en. Pero si yo me refiero, que es el caso más común, a llamar a las personas para almorzar, o se han reunido en torno, ¿no? ¿Sí? De una mesa para almorzar, se sentaron a la mesa. O digo de repente, chicos, a la mesa. ¿A qué me refiero, no? A que vamos a, ojo, a comer, no sobre la mesa realmente, sino usar este mueble para el almuerzo. Porque ahí se ponen los platos, cubiertos, etc. Ahora, como esta preposición era muy ambigua, la RAE al final termina aceptando las dos. Este es un enfoque antiguo, donde se decía, sentarse en la mesa es un error, sentarse a la mesa es lo correcto. Pero mira, ojo, con el tiempo la RAE acepta los dos y dice, al final los dos tienen mucho que ver. Sentarse en la mesa no quiere decir que me voy a sentar sobre la mesa, porque para eso hay sillas. Sino, pues, da a entender la reunión en torno de este mueble. Entonces se puede decir sentarse en la mesa o sentarse en la mesa. No hay problema. Ojo, los últimos años la RAE está aceptando los dos como correcto. Antiguamente no. Eso ya depende de la RAE si lo acepta o no, ¿no? Ahí sí no podemos meternos mucho o involucrarnos. Bajo ese punto de vista es un error. Porque, por ejemplo, mira mi pulsor. Este es un punto de vista. ¿Sí? Todo lo que está aquí. Y si yo digo bajo este punto, no hay nada, mira. Bajo este punto de vista, no, es un error. Desde este punto de vista, es lo correcto. Desde este punto de vista. Porque si yo digo bajo, debajo no hay nada. Bajo esa base acordamos, no, sobre esa base acordamos. Sobre esta teoría coordinamos. Bastante cuidado. Y se escucha esta incorrección o el uso incorrecto de preposiciones. Quedamos de que saldría el famoso por ahí dequeísmo, puede ser, ¿no? Pero lo correcto es quedamos en que saldría. El dequeísmo es más cuando sobra de. Y en este caso no es que sobre de, sino en lugar de, debo usar en. ¿Sí? Ojo, aquí se cambió de preposición. Pero si en el texto me sobra de y no coloco en su lugar otra preposición, a eso llamo dequeísmo, el famoso dequeísmo, el uso incorrecto de la expresión de que. Y te das cuenta porque de sobra. No es que la voy a reemplazar por otra preposición, no, aquí estoy reemplazando, mira, sino debo borrar de. La oración solamente tiene la palabra que. A eso se refiere el dequeísmo, que luego lo veremos. Pasó delante mío. Es un error, delante de mí. Ojo, delante es un adverbio del lugar. Yo no le puedo sumar un posesivo y decir delante mío, sino debo usar una preposición y el pronombre personal, a quien me refiero, ¿no? Pasó delante de mí. Si fuese de esta segunda persona, pasó delante de ti. Y si fuese una tercera persona, pasó delante de él o ella, o de ella, ¿no? Entonces se usa de y la persona, no el adverbio del lugar y el posesivo, es un error. Cocina a gas es otro error,
Porque aquí, ojo, mira, uno dice, no, pero está bien, la cocina está hecha de gas. No, si yo digo cocina a gas, podría entender eso, ¿ah? ¿Sí? O cocina de gas, es correcto y me baso en que está hecha de gas. No, aquí de es correcto y no se refiere a de qué está hecho, porque normalmente de, en algunos casos, va a indicar material, de qué está hecho, el ser. Aquí se refiere el combustible. Sí, y esto de cocina a gas se ve en la gente que distribuye el gas, ¿sí? El gas de cocina, ¿no? O de repente en algunos carritos, también distribuidores, o en afiches se ve cocina a gas, ¿no? Para cocina a gas tenemos gas de tal marca, tal marca, tal marca. O de repente en las tiendas, ¿no? Cocina a gas, promoción. Ojo, es un error, cocina de gas. Pero no me estoy refiriendo a de qué está hecho el objeto, sino me refiero al combustible. Otro caso similar, auto. ¿Sí? Auto de gas. ¿O será correcto auto a gas? ¿Qué opinas? ¿Cuál es lo correcto? ¿Auto a gas o auto de gas? De gas. A ver, por ahí dice Kevin de gas, Win dice a gas. A ver, 50-50. Es como cocina, lo mismo. Auto de gas. Y no me estoy refiriendo a que está hecho de gas, sino al combustible. En la actualidad, ojo, en la actualidad tenemos autos, sí, que usan el gas, sí, se ahorran, ¿no? Bueno, no sé mucho de autos porque no tengo auto, pero por lo que escuchan mis hermanos, ellos cambiaron sus autos de petróleo o gasolina para usar el gas. Entonces ellos dicen, pues, a veces les escucho decir auto a gas. Le digo, pero no es auto a gas, es auto de gas. No se refiere a lo de qué está hecho, porque en la vida pues el auto va a estar hecho de gas, ¿no? No se refiere al combustible. Es lo mismo que cocina de gas, es el mismo caso. Solo que es más común escuchar o leer, ¿no? Cocina a gas y no en el caso de auto. Pero es la misma explicación. A ver por ahí, otro parecido. ¿Vaso de agua o vaso con agua? ¿Cuál? Vaso de agua. ¿Y por qué? ¿Por qué vaso de agua y no vaso con agua? Ambos dice por ahí. Yo, Igual que cocina, igual que cocina ya puede ser, sí, igual puede ser, aunque en este caso, bueno, no voy a entender que el agua es combustible del vaso. Con agua. Sí, Es se que escucha, contiene agua. claro, se escucha que hay gente que dice vaso con agua, dice. Pásame un vaso con agua. ¿Has escuchado eso? ¿Sí? Por ahí dice, pásame un vaso con agua. A ver, vamos a ver, ¿qué dice la Real Academia? Mm-hmm. La RAE acepta la RAE acepta las dos opciones. Justo estaba viendo acá en internet de un Twitter de la RAE donde una señorita, Rebeca, les pregunta, ¿no? A la RAE, ¿vaso de agua o vaso con agua? Porque a ella le habían dicho que vaso de agua era un error. Pero la RAE plantea, y es una duda de años, ¿no? Esta discusión viene ya de tiempo y la RAE plantea que ambas son válidas. Pero lo normal es decir vaso de agua. Miss, una pregunta. Al decir de, ¿no sería a referirse que estuviera hecho de ese material? Claro, pero ojo que no siempre, porque en cocina de gas yo no voy a entender que está hecho de eso.
si no es el combustible. En auto de gas, no voy a entender que está hecho de gas, si no es el combustible que usa. Yo puedo decir auto de gasolina, auto de petróleo. En el caso de vaso de agua, ojo, no indica de qué está hecho, ¿ah? Ni el contenido, sino básicamente está indicando cantidad. Por ejemplo, consuma un vaso de agua temprano. ¿Qué entiendo ahí? Es uno, medida, cantidad. Es Con como decir un vaso lleno de agua, algo así, ¿no? Consume en el día porque no es cantidad. 8 vasos de agua. Ahí me falta la A. Consuma en el día 8 vasos de agua. Ahí se ve mejor. ¿Qué entiendo por D? Que deben estar repletos los vasos, semi repletos o semi llenos. O es la cantidad 8. ¿No? Que dicen para que uno pues esté sano? Sí, dicen no, si uno pues por salud debe consumir de 2 a 3 litros de agua o mínimo 8 vasos de agua. Mira, debe consumir de 2 a 3 litros de agua. Otra vez de. O mínimo 8 vasos de agua. Y ahí te das cuenta que D no te está indicando material ni contenido, sino cantidad, básicamente. Cuando uno va a la tienda, ¿qué dice? Señora, véndame una botella de agua. ¿A qué me refiero? A cantidad, una. ¿Sí? Porque si yo le digo, véndame una botella con agua, la señora se va a reír. Decir, ni modo que te la venda vacía, ¿no? Si yo quiero indicar que con es lo correcto por contenido, ojo, cuando uno compra una gaseosa o agua, obvio tiene contenido. Entonces, si voy a la tienda, véndeme una botella con agua. Y yo, de verdad, si estuviera en la tienda o en la bodega, te digo, y me río, ni modo que te la venda vacía, ¿no? Entonces, mira, ahí te das cuenta de que como que ya se sobreentiende el contenido. No, En pero también pueden cambio, pedir una botella de vino, una botella de cerveza, etcétera, etcétera, pues, ¿no? claro, mira, pero ahí dices una, mira. Una me trolea, dice, uy, claro, puede pasar, ¿no? Dice, una botella con vino. Obvio que tú vas por el vino, ¿no es cierto? Véndame un vino, una botella con vino. Se va a ni modo que te la dé vacía, ¿no? Te decía. Depende, capaz de repente que es un negocio de botellas vacías. ¿Te das cuenta? Entonces, como que decirle, véndeme una botella con vino, no. Yo digo una botella de vino. Y mira, por inercia, sin pensarlo mucho. Similar, ¿no? Compré, mira, compré, aquí voy a poner ya, compré 5 caramelos de limón. Compré 5 caramelos de limón. Ahí te compruebo lo dicho. Mira, dime ¿tú realmente crees que los caramelos están hechos de limón? No me digas que crees eso, ¿ah? El sabor nomás. Claro, son saborizantes, pues, en negocio todo vale, ¿ah? Ojo, yo dudo que estén hechos de limón, son saborizantes. Claro, ahí me está indicando la cantidad, ¿no? Yo digo caramelos de limón, es decir, caramelos de licor. No me digas que todo sea licor. No, pues, son saborizantes o gotitas de repente que le echan, ¿no? Pero mira, ahí se entiende más
por cantidad o, como dice su compañera Yamilet, especificar. Pero ojo que esto va de la mano con la cantidad. Mira, 5 caramelos de limón, una galleta de vainilla. ¿Y por qué no le dices, señora, véndeme una galleta con vainilla? O 5 caramelos con limón. Si al final es lo mismo. Yo creo que eso le faltó a la RAE, ¿no? Limar. La RAE, yo creo que de tanto se ahogó, ¿no? De tanta duda, porque no creo que sea la primera vez que le cuestionan a la RAE, sino la RAE, pues en este caso, ya para salir de paso, ya las dos cosas, ¿no? Como dice el chavo. ¿No? Las dos cosas son varias, de y con. Pero realmente, ojo, si uno dice, ¿no? Uno dice, véndame 5 caramelos con limón, o de repente un helado con chocolate, no. Ahí me estoy dando cuenta de que no es netamente el contenido, sino está vinculado más a la cantidad. Pero eso no precisa la RAE. La RAE, la explicación que estoy leyendo en el Twitter que plantea, es que D indica material, pero D también indica medida. Y ahí se lava las manos. Sí, se lava las manos, ¿no? Ahí quedó la discusión con esta chica que les plantea por Twitter por qué, ¿no? Vaso con agua es correcto y vaso de agua es un error. Pero si uno analiza realmente, ojo, no solamente es el contenido, porque así, si bien es cierto, los caramelos, las galletas tienen en sus ingredientes algo de limón, de vainilla, leche, chocolate, qué sé yo, pero está vinculado más a las cantidades que uno pide. 2 galletas de vainilla, un caramelo de limón. Yo creo que la cantidad también tiene mucho que ver, la medida, para el uso correcto de la preposición. Más que de repente de qué está hecho, ¿no? Porque de qué está hecho es muy ambiguo, ya que un producto tiene varios ingredientes. Por ahí tiene mucho que ver. Es lo que tú planteas, Yamilet. ¿Cómo lo interpretas? Es que es semántica, pues. Esto es semántica. Es la interpretación. Es semántica, ¿no? Lo mismo, ojo, la RAE cayó con el uso de en, ¿ah? Porque hasta hace unos años era un error decir en la mesa. Y era correcto a la mesa. Pero ya como la gente llega a usar tanto en la mesa, entonces, pues la RAE se lava las manos, como en la preposición de y con. Y al final dice, lo mismo, usa las dos por igual. Aunque se prefiere, se sentaron a la mesa, la A. Pero también como la gente usa en la mesa. ¿No? Es como medio comodín la RAE, ¿no? Al final tiende, puede aceptar lo que el hablante dice y no sustenta, uno tiene como sustentar lo correcto y lo incorrecto. Eso pasa con las preposiciones, ¿sí? Por eso que todavía hay discusión, todavía se discute mucho, ¿no? Pero como dice Yamilet, y comparto la opinión, tiene mucho que ver la interpretación, cómo estás comunicando. Y eso tiene que ver pues con la semántica. Lastimosamente estamos acostumbrados a comunicarnos ambiguamente y de ahí parte de error. A ver, aquí se repite otra vez, mira, se repite el error de los posesivos. Se sentó cerca nuestro, se sentó cerca de nosotros. ¿Sí? A un adverbio de lugar yo no le puedo sumar un posesivo, es un error. Tengo que usar una preposición y un pronombre. Se sentó cerca de nosotros. La semántica tiene mucho que ver con el uso correcto de las preposiciones. Por aquí, incorrecto es diferente a tu pago. Si no, es diferente de eso, de tu pago. Es diferente de eso, de tu pago. Y aquí mira, la San Martín, mira. Sentarse en la mesa no, dice, sentarse en la mesa. Pese a que la RAE plantea los dos como correcto. Discrepo con usted, no, discrepo de usted. En base a tu pedido, no, sobre la base de tu pedido. Respecto al pedido, respecto del pedido. Respecto de eso, ¿no? Del pedido. Ocurrió de casualidad, es una expresión que se escucha bastante. Ocurrió por casualidad. ¿Por qué ocurrió? Por casualidad. De manera fortuita, ¿no? Modo, ¿no? Modo y causa, pues acá, ¿no? Por casualidad, causa básicamente. En favor de los niños, no, a favor de los niños. ¿Sí? A favor de, ¿no? En relación a, con relación a.
enfrente a, enfrente de. Sí, enfrente de. El uso de las preposiciones, ¿no? Y el mal uso y sus correcciones. Otra vez por aquí, mira, discrepar con, no, discrepar de, basta con verlo, basta verlo nada más. Disentir con, no, disentir de. Viajo con el bus, viajo en el bus. El ingeniero se encontró con un obstáculo. Mira, el ingeniero se encontró un obstáculo, no con un obstáculo. Ese con está sobrando. La enfermedad termina con la muerte. La enfermedad termina en la muerte. ¿En qué termina? En la muerte. Uso correcto de las preposiciones, ¿no? Y aquí, cuando se repite en la mesa, escultura en bronce, escultura de bronce. Aquí sí, ¿de qué está hecho? Mira. Aquí sí, ¿de qué está hecho la escultura? De bronce. Clásico, mira, error. Viajamos en la noche, usar en. Y es viajamos por la noche o durante la noche. Que casi nadie dice, ¿no? Profesora, y si yo digo viajamos de noche, ¿también está mal? Viajamos de noche. ¿Qué indicaría de? A ver ahí. Habría que ver si se permite a de que indique tiempo. Tiempo. Claro, pero de es una de las preposiciones que indica tiempo o es por. Porque de no indica tiempo, ¿ah? Indica posesión, indica material, indica materia, indica de qué está hecho, ¿no? Material, la redundancia. ¿O Indica sería por ahí, viajamos en la claro, noche? viajamos por la noche. O sea, este por te obliga a que uses un artículo. Viajamos por la noche. Más no en, ¿no? Y de tampoco, ¿no? Viajamos de noche, ¿no? Viajamos por la noche. O si no, viajamos durante la noche. Lo ideal es durante, ¿ah? Pero muy pocos hablantes usan durante. Entonces por. Por equivale a durante, viajamos por la noche. Viajamos durante el día. Obliga a que use un artículo también. Los contractos, que son dos, al y del, ya los vimos como artículos, ¿no? Al más el, o preposición a más artículo el, al. De más el, preposición de más artículo el, las contracciones o fusiones de las vocales, ¿no? A y E en a, al. Por eso, de más el, la doble E en una nada más, del, ¿no? Ahora, aquí también cuidado, ¿no? Vamos al cine este fin de semana. María y Javier acaban de llegar del teatro. ¿Cuándo yo puedo contraer? Cuando el artículo no es parte del nombre. Porque si el artículo es parte del nombre, no se puede usar la contracción. Tengo que separar las palabras, sí o sí. Por ejemplo, vino de el Agustino. Pero me demoro más de el Agustino. ¿Y por qué no digo vino del Agustino? Porque él es parte del nombre, el Agustino. Y ahí no se puede usar la contracción. No lo permite la normativa. Pero si yo digo vino del cine, sí es correcto. Porque el nombre del lugar es cine, no es el cine. Es decir, el artículo no es parte de su nombre. Sino yo usé un artículo como presentador nada más. Entonces sí se permite la contracción. Vino del cine. Pero vino del Agustino, no. Así me demore, tengo que separar. Vino de el Agustino. Tengo que separar. De las contracciones también, ¿no? Por ahí tiene su normativa. No siempre se usan las contracciones. Depende de la palabra que luego viene, ¿no? O es consecuente, o frase consecuente. Y también se habla de las locuciones prepositivas, que es una construcción de palabras o es un sintagma, una especie de sintagma, donde voy a ver dos o más palabras. Una forma es que tenga, mira, preposición al inicio y al final. Pero lo peculiar es que puedes reemplazar esta locución por una preposición. Por ejemplo, a causa de por. A fin de para.
No todo, obvio, pero un buen grupo de las locuciones se pueden reemplazar por preposiciones simples. Es como equivalente. ¿Sí? En lugar de decir por, a causa de. Como son tres palabras, locución prepositiva. ¿Sí? Un formato es que use al inicio preposición y al final preposición. Otro formato es que use dos preposiciones. Otro formato es que use un adverbio, mira, y preposición. Es decir, hay varios formatos de locuciones prepositivas, pero la mayoría acepta el reemplazo por una preposición simple. Por aquí me detrás de, dentro de, encima de, a la izquierda de. Locuciones prepositivas, conjunto de palabras que desempeñan el papel de una preposición. Mira. Se le da ese nombre locución prepositiva o frase prepositiva. Las más frecuentes o las que más se usan son encima de, debajo de, junto a, delante de, detrás de, para con. Aquí tengo dos, mira, dos preposiciones. En contra de, en medio de, por encima de, respecto de, gracias a, frente a, en vez de, etc. Saltó por encima de la tapia. Saltó sobre la tapia. Mira, puedo reemplazar. Estuvo junto a sus padres. Junto a, estuvo con sus padres. También puede ser, ¿no? Compañía. Navegamos rumbo a la costa. Hacia la costa. Esa construcción la puedo, ojo, reemplazar por una preposición simple. Ya está. O de aquí no está, no lo puse el decaísmo, qué raro. A ver, voy a ponerles una PPT más. A ver. Aquí ya. Vamos a ver si encuentro uno como ejemplito. Es uso incorrecto, mira, incorrecto de la expresión de qué. ¿Cómo te das cuenta? Sobra de. A ver aquí. Sobra la palabra de. Va a sobrar. Y otro método es con unas preguntas. Pero se va a notar que de sobra, ¿sí? Por ejemplo, a ver aquí. ¿Cómo está esto? A ver aquí, por ejemplo. Dijo, uy, ¿qué pasa? Dijo de que no vendría. ¿Es correcto? ¿Es correcto decir dijo de que no vendría? ¿O será dijo que no vendría? ¿Qué opinas? ¿Cuál es lo correcto? A ver, ¿Qué? ¿Que no vendría? dijo que no vendría. Correcto, muy bien, dijo que no vendría. Dijo de que no vendría es un error. Usé incorrectamente de qué. Y se nota, mira, que está sobrando de. Sí, esto se llama dequeísmo. Uso incorrecto de la expresión de que porque sobra la preposición de. ¿Sí? Otra forma para ver este tipo de enunciados, ¿no? Dijo eso. Voy a subrayarlo, ¿ya? Acá. Miren, dijo eso. ¿Sí? Entonces pregunto, ¿qué dijo? Y respondo, que no vendría. Mira, si pregunto con qué al verbo, por lógica la respuesta es con la palabra que. Y te das cuenta que de está sobrando. Decaísmo. Es otra forma de reconocer el decaísmo. ¿Sí? Donde la palabra de sobra, ¿no? Si yo pregunto con la palabra que, ¿qué dijo? Que no vendría. Voy a responder por lógica con la palabra que. Ahí me doy cuenta de que de está sobrando. Se ha cometido un decaísmo. Pero si el enunciado acepta
la palabra de más la palabra que, no hay dequeísmo. Es un uso correcto. ¿Sí? Ya está. Vamos a presionar insertar. Pensé que lo había puesto PPT. Qué raro. Que no esté, porque sí se ha visto en San Marcos preguntas del dequeísmo. No así como dequeísmo neto, sino como dialecto estándar, ¿no? Porque esto es lo estándar, lo correcto. ¿Dónde se ve el dequeísmo? En el dialecto regional. Es decir, la gente que usa el dialecto regional, hablamos de costa norte, costa sur, sierra y selva, ellos cometen bastante el dequeísmo. Los limeños no, o los hablantes de las ciudades no, porque usamos la forma estándar, por eso, ¿no? Ya está el famoso dequeísmo, con ese efecto. Voy a ver si por aquí, voy a ver acá, no se me ocurre. Tengo el cerebro un poquito cargado, he dictado hoy 2 talleres de diferentes libros. Está mi cerebro más cargada de información de mitología. Me tocó dictar Percy Jackson. Me dejó un poquito atolondrada. A ver, déjenme un poquito ver si encontramos hasta que mi cerebro vuelva a su lugar. A ver, dequeísmo. A ver si no, vamos a poner de qué uso correcto, para que se note ya. Porque ahorita no se me ocurre una oración. A ver, ojalá que esto es el blog de gramática, también me ayuda bastante. Vamos a ver. Ya, a ver, aquí está. Aquí encontré. Ya, acá está. Ya lo encontré. A ver, voy a ponerle. Ya. No hay dequeísmo en este texto, ¿va? Ya, aquí no hay dequeísmo. Vamos a ver si lo notas, ¿ya? Ya. Estaba convencido de que triunfaría en el examen de admisión. Ya me dio la idea. Uy, ya. A ver, vamos. Revisa este texto. ¿Hay decaísmo? ¿Sí o no? ¿Hay decaísmo? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Hay decaísmo? ¿No hay decaísmo? ¿Está bien lo que he puesto? ¿No hay decaísmo? Es correcto, ¿no? Está bien, ¿no? Estaba convencido de eso. Mira, voy a reemplazar o aquí debajo ya. Estaba convencido de eso. Estaba convencido de eso, mira. Todo lo de amarillo reemplacé por eso. Pero no tuve que omitir de, mira. No eliminé de. Está bien el texto. Es más, pregunto, ¿de qué estaba convencido? De eso. Pregunto por aquí con de qué y respondo con de qué. Es decir, no está sobrando. ¿De qué estaba convencido? Y la respuesta es, ¿no? De que triunfaría en el examen de admisión. De que triunfaría en el examen. Ya está, para no alargar mucho el ejemplo. Entonces aquí te das cuenta que preguntas con de qué y respondes con de qué. ¿Qué quiere decir? Que de no está sobrando. Se ha usado correctamente la expresión de qué. Es correcto este uso. No hay de qué hizo. ¿Sí? Ya está. Un método es que uses eso como pronombre de reemplazo. Otro método es que preguntes. Y el otro es también con la lectura, nada más.
te vas a dar cuenta que de sobra o no sobra. Si sobra de, es un decaísmo. Y si no sobra, no es un decaísmo. Así de fácil. Ya está. Vamos a centrarlo. Se acabó. Ahora sí. Cerramos con las preposiciones. Ah, y por ahí me faltó esto de la subordinación, ¿no? Que quería darle como ejemplo, pero no sé qué pasó. Ya. A ver. Preposición como... Uy, ¿qué pasó? Vamos debajo. A ver. Ok, ahora sí. Preposición como nexo o enlace subordinante. ¿A qué me refería cuando te decía esto de la subordinación? Ya me refiero a esto, mira, a ver, a lo siguiente. La casa de Ana es grande. Ya. El sujeto es la casa de Ana, ¿sí? Lo voy a poner de rojito. La casa de Ana. ¿Ya? Aquí está la preposición de, lo voy a colocar de amarillito. Ya. Está uniendo dos sustantivos, casa y Ana. Te pregunto, ¿quién es más importante en el texto? ¿O de quién se habla en el texto? ¿Quién es grande? ¿Ana o su casa? ¿Quién es grande? ¿De quién estoy hablando en la oración? De la casa. Mira, entonces, ¿qué voy a entender? Que casa es el elemento principal, es el núcleo. La casa de Ana es sujeto, ¿ah? ¿Quién es el núcleo? Casa. Recuerda que todo gira en torno al núcleo. Entonces, casa es lo más importante. Mientras que de Ana es un complemento. Le voy a poner signo más, ¿ya? Para que se note más, ¿no? Más. Ya. Casa, ojo, es lo más importante de la casa de Ana, ¿sí? O la casa de Ana es grande. De Ana es un MI. Recuerda, los modificadores o los objetos o complementos siempre dependen del núcleo. Se subordinan al núcleo. Es decir, de este sujeto, la casa de Ana es grande, o de la oración, la casa de Ana es grande, del sujeto, la casa de Ana, el núcleo es casa. Y el resto de palabras son modificadores. Son menos importantes, son complementos. Ana es un sustantivo de complemento. Es un término menor. Es una idea menor. Casa es una idea mayor. Y notarás ese desnivel. Pero ¿quién lo ocasiona? D. Por D hay ese desnivel. Y es más, lo voy a comprobar, ¿ah? Casa será el núcleo de ese sujeto, ¿no? ¿Cómo compruebo? ¿Cómo compruebo que lo que te indico es cierto? ¿Sí? Fácil, mira. Casa es el núcleo. Y recuerda que el núcleo manda. La es un MD. Y de Ana es un MI. Te pregunto, ¿quién manda de los tres elementos? ¿Quién tiene que mandar? El núcleo. Los modificadores dependen del núcleo. Lo mismo pasa en un predicado. ¿Quién manda? El verbo. Los complementos, que son varios, o de, o y, circunstancial, atributo, agente, predicativo, dependen del núcleo. Pero la esencia, lo primordial, está en el núcleo. Aquí me estoy dando cuenta, mira, ¿quién manda? El núcleo. Los demás elementos no, se subordinan al núcleo. Pero ¿por qué hay ese nexo subordinante o esa subordinación, esa relación? Por la presencia de la preposición. Esta preposición está causando la subordinación, y más con el MI en un sujeto. Comprobado. La preposición siempre será un nexo subordinante. Ojo, la preposición siempre será un nexo subordinante. ¿Sí? Ya está. Vamos con la conjunción. ¿Por qué indico esto? Porque en la conjunción voy a ver dos casos que algunos confunden, ¿sí? Veamos, mira, las conjunciones, al igual que las preposiciones, son enlaces, son conectores. Enlazan, conectan palabras o conectan construcciones, sintagmas o preposiciones, lo mismo, ¿sí?
Ahora, las conjunciones, al igual que las preposiciones, son invariables según la morfología, en su formato, no admiten morfemas flexivos, solo son raíces. Según la semántica, solas no tienen significado, dependen del contexto, ¿sí? Y según la sintaxis, sí varía un poco la definición, porque la preposición es un nexo subordinante, 100%. Las conjunciones dependen. Es decir, la conjunción puede coordinar o puede subordinar. Depende del tipo de conjunción. Hay dos grupos. Las conjunciones coordinantes y las conjunciones subordinantes. Y aquí sí te pido memoria, porque para oración compuesta tienes que reconocer esos dos grupos. Conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes. Por eso decía, la preposición es más fácil, excepto el lado semántico, ¿no? Donde se ve la normativa. Pues de ahí, memorizar las preposiciones, reconocer es más fácil. En cambio, las conjunciones, por ese tipo de relación que establece, de coordinación o subordinación, ya ahí está el problema. Y se requiere la memoria, bastante memoria, memorizar a las conjunciones. Mira, por aquí está la conjunción y, la o como enlaces, la conjunción pero. A ver, sigamos avanzando. Aquí está lo que te digo. Hay conjunciones que coordinan y hay conjunciones que subordinan. Mira, las subordinantes son más, mira. Memoria, bastante memoria. Porque a estas las voy a ver en oración compuesta subordinada. Por ejemplo, la completiva, que no está aquí indicada porque hay más, ¿ah? La completiva es sustantiva. Y todas estas son adverbiales. Con oración compuesta. Me sirve bastante la conjunción. Como pues también hay conjunciones coordinantes que son menos, mira. ¿Quiénes son las coordinantes? Por ejemplo, las que indican unión o adición. Y, ni, que. Las llamadas copulativas. ¿Sí? O ni, que. Me acuerdo por ni, que. Estas conjunciones me dan idea de unión, adición en un contexto. Porque recuerda que solas no significan. Depende del contexto. Se llaman copulativas. Las disyuntivas, por ahí, o, u, las que dan idea de opción, elección. Las adversativas, oposición o ideas contrarias, pero más, sino, sin embargo, no obstante. Las distributivas me dan idea de distribución de acciones, bien, bien, hora, hora, ya, ya, unos y otros. Las explicativas, las que me dan idea de explicación, esto es, o sea, es decir, por ejemplo. Las hilativas, aquí falta una, las hilativas, las que me dan idea de deducción, deducen. Tengo una proposición y tengo luego una idea que deduce. Pero antes de esta idea que deduce es el enlace hilativo. Por lo tanto, por ello, por esto también puede ser. ¿Sí? Son las famosas hilativas, son 6 coordinantes. El resto de conjunciones que me viene a la cabeza, a la memoria, son subordinantes. Por ejemplo, las condicionales. Si entonces, como, a menos que. Las de causa, causales, porque, pues. Las consecutivas, que, ¿no? Por ahí por consiguiente, así que, luego. Las concesivas, aquellas que indican oposición parcial, porque las adversativas es oposición total o indican oposición total. Las concesivas, oposición parcial, por una proposición que se opone a la idea principal. A eso llaman oposición parcial. ¿Quiénes son concesivas? Aunque, ¿sí? Si bien por ahí. Las de finalidad o finales, para, a fin de qué, para qué. Las comparativas, tal como, más que, menos que. Las modales, las que indican modo, como, según. Las temporales o de tiempo, cuando, después. Las del lugar, donde. Las completivas, aquellas que encabezan proposiciones subordinadas como sustantivas, como sujeto, yo de, que son dos nada más, la palabra que y la palabra sí. Aquí sí se requiere memoria, bastante memoria, o por lo menos conocer las principales, las primeras, sí, porque, así que, o que, aunque, a fin de qué, para qué, cómo, cuándo, dónde. Porque el resto ya es reemplazo nada más, equivalencias.
El resto de palabras es como equivalente. Tú reemplazas y notas la equivalencia y vas a descubrir que te está indicando en un contexto dicha conjunción subordinada. Aquí otro cuadro, mira, copulativas, yenique, adversativas, disyuntivas, o y u, causales, condicionales, concesivas, comparativas, consecutivas, temporales y las finales o de finalidad, ¿no? La conjunción, sí, un poquito de cuidado, pero más que nada para la memoria, sí, para memorizar, hay que memorizar un poco, ¿no? Si por ahí ya me quieren de repente preguntar de manera más compleja, porque se he visto, no en examen de San Marcos, yo he visto en prácticas de otras academias, las adversativas restrictivas, pero más las exclusivas, sino que ya son tipo de adversativas. Pero esto ya es de repente para más un lingüista, ¿no? O en RB quizá, pero el lenguaje no, es básicamente reconocimiento de las principales conjunciones. A ver, por aquí me dan otras, las distributivas explicativas, que ya las vimos. Es lo que te comentaba, mira, las sustantivas o completivas, que sí, que no estaba en el primer cuadro de subordinantes. Conjunciones sustantivas o completivas, porque se encuentran en las proposiciones subordinadas sustantivas, función, sujeto, yo de, que sí. Temporales, causales, finales, para algunos, pero aquí hablan de modo genérico como nexos subordinantes, ¿sí? Estos relativos, por ejemplo, voy a encontrar como pronombres, los pronombres relativos. Aquí están hablando de nexos genéricos, no específicamente conjunciones. La mayoría son conjunciones, pero si hablamos de los relativos, tenemos pronombres o los adverbios, donde, no, cuando, que algunos lingüistas llaman adverbios relativos, pero como pronombres en preposiciones adjetivas. Este es otro enfoque, mira, trabajando con las proposiciones, con acción compuesta. Y antes de escapar, esto de coordinación y subordinación, que bueno, en pizarra yo lo explico, solo que no hay, bueno, no todo está en, uy, ¿qué pasó? No todo está pues en imágenes de internet o PPT, ¿no? Si no, ya uno, ya el profesor maneja su teoría. A ver, conjunción coordinante. ¿Ya? ¿Qué entiendo por esto? Coordinante. ¿Ya? Que son nada más 6, ¿no? Me refiero cuando enlaza o conecta palabras o sintagmas, porque pueden ser proposiciones, del mismo nivel jerárquico o del mismo peso, de la misma importancia. Eso se refiere. Por ejemplo, veamos, ¿sí? Ejemplo. Ana y María son primas. ¿Sí? Estoy hablando de un sujeto compuesto. Ana y María, mira. Ana y María son primas. Te pregunto, en esta oración, ¿estoy indicando de que Ana es más que María? ¿O que María es más que Ana? ¿Que una manda a la otra? No, ¿ah? Ojo, en esta oración o este texto, ambas son importantes, ambas son núcleo. ¿Sí? Ojo, en este sujeto, ¿qué pasa? En este sujeto, ambas van a ser núcleo. Este sujeto tiene dos núcleos. Se llama sujeto compuesto. Núcleo 1 y aquí le voy a colocar núcleo 2. Mira. Es un sujeto compuesto. Aquí le ponemos. Con dos núcleos. ¿Eso existe? Sí. Y esta I está enlazando dos sustantivos en este sujeto del mismo nivel jerárquico. Yo no puedo afirmar de que Ana sea más que María o viceversa, sino ambas son importantes, ambas son núcleo, sujeto compuesto. Entonces esta conjunción se llama coordinante porque conecta palabras del mismo nivel. Lo mismo pasa con las proposiciones coordinantes. Va a conectar proposiciones del mismo nivel.
Pero ¿qué pasa en este caso? Mira. Conjunción subordinante. Por ejemplo, del grupo subordinante, ¿sí? Voy a indicar sí, la conjunción condicional sí. Si estudias, ingresarás. Ojo, las subordinantes se movilizan en proposiciones, ¿ah? En oraciones compuestas. ¿Qué quiero decir? Que tengo dos proposiciones. La de rojito es una proposición, una idea. Ingresarás es otra proposición, es otra idea. ¿Sí? Cada proposición tiene su verbo, estudiar, ingresar. Te pregunto, de las dos proposiciones, ¿quién tiene más sentido? ¿Quién se deja entender mejor? Puedes participar por el chat. De las dos preposiciones, ¿quién tiene más sentido? A ver, aquí están mis pelos alborotados. A ver, vamos. Vamos, a ver chicos, ¿están ahí? Creo que se durmieron. A ver. De las dos proposiciones o ideas, ¿quién tiene más sentido? Si estudias o ingresarás. ¿Quién es más completa semánticamente? Porque tiene que ver con la semántica. Ahí están mis perros aullando, ¿ves? Ustedes están participando, creo. Vamos chicos. Preguntamos, a ver. Profesora, ¿es usted? Sí. Ya se cayó. Ay, mi perro tiene esa manía en los últimos meses de aullar. Uno ladra y en coro aullan. Cuando alguien viene a la casa. A ver, ya se calmaron ya. A ver, vamos. Ya. Ya, mira, yo estoy completando el cuadrito, ¿ah? Ya voy, a ver, voy a elevar la voz, ¿sí? Vamos a poner el micrófono para que me escuchen. Ya. A ver, vamos, de las dos. Aquí he escuchado más fuerte o con tono elevado, mis perros. Perros locos son. Están dando la clase, creo. Ya, a ver, ahora sí. Ahora sí, a ver, vamos, ya. A ver si me puse el micro para que me escuchen. Bueno, los auriculares y el micro. A ver, vamos. Confírmame si se escucha, por favor. Sí se escucha, Miss. Ya, gracias. Repito la pregunta. De las dos proposiciones, porque ojo que es una proposición, es una construcción que dentro hay un verbo. Se parece a la oración, ¿sí? Pero esta es una oración compuesta. Entonces, una de las proposiciones va a ser más importante que la otra. Te pregunto, de las dos ideas, ¿quién es más importante o tiene más sentido? ¿Ingresarás? Ingresarás. Incluso le puedo sumar un sujeto tácito. Tú ingresarás. ¿Sí? Muy bien. Correcto. Entonces, esta, mira, le voy a poner signo más, es la proposición principal. ¿Quién es la idea secundaria, complementaria o subordinada? Si estudias. Lo de rojito. ¿Sí? Lo de rojito va a ser la idea complementaria, secundaria. Si estudias. Como que le falta sentido, ¿no? Y depende de la idea principal. Ah, depende. ¿Por qué depende de la idea principal? Porque está encabezando una conjunción subordinada, mira. Ojo, está encabezando esta idea secundaria, la proposición 1, la idea secundaria, no te deje ya por el número A, ¿sí? Está siendo encabezada por sí, mira, y sí es una conjunción subordinante. ¿Por qué hay ese desnivel? Porque está participando una conjunción subordinante. Sí causa que esta idea se subordine a, o se subordine, ¿no? De esta idea principal. Sí, se diferencie de esa idea principal, ya que la idea
secundaria le falta sentido. Esa es la diferencia. La idea principal tiene más sentido. Entonces voy a cambiarle de nombre. Te vas a llamar proposición subordinada. Mira, mientras que tú, la que tienes más sentido, te llamas proposición principal. Esto es oración compuesta. Mira. ¿De qué tipo? Ya que esta idea subordinada, ojo, se subordina, depende de la idea principal, que es un verbo, está complementando a un verbo. ¿Qué palabra puede complementar un verbo? Un adverbio. Esta idea subordinada se llama adverbial. Es una proposición subordinada adverbial. Cuando veamos oración compuesta, ahí te darás cuenta que aparecen, a ver, este subrayado. Te darás cuenta que aparecen las condicionales. Por eso les decía, ¿no? En el caso de conjunción, necesariamente debo de memorizar el grupo de las coordinantes y subordinantes. Ayuda bastante en oración compuesta, bastante. Esa es la explicación, ¿por qué existen subordinadas? Pues porque hay conjunciones subordinantes, mira, encabezando las ideas secundarias. Ahora, si yo analizo la función, esta es una adverbial, porque está afectando a un verbo principal. Si esta es una idea principal, proposición principal, por lógica, este verbo va a ser principal. Y toda esta idea se sujeta, mira, al verbo principal. Depende de ese verbo principal. Está actuando como un adverbio. Es comprobado. Hay conjunciones que son coordinantes y hay conjunciones que son subordinantes. Por eso hay dos cuadros, ¿no? El grupo de las coordinadas y el grupo de las subordinadas. Que hace años, debe ser pues 3 años aproximadamente, San Marcos preguntó, ¿qué conjunción, no como conjunción, sino preguntó, de los siguientes enunciados, creo que eran 4 o 5 oraciones numeradas en romano, 1, 2, 3, 4, 5, de los siguientes enunciados, ¿qué oraciones tienen palabras aditivas? Así fue la pregunta. ¿O en qué enunciados encontramos palabras aditivas? ¿Sí? Y automáticamente, ¿no? ¿Qué palabras me dan idea de adición, unión, suma, acumulación? Las conjunciones copulativas. Yen y que. Era solamente ubicar en esas oraciones estas conjunciones. A yen y que. Solo que San Marcos no te preguntó, pues no, de manera fácil. Marque usted las oraciones que tengan conjunciones copulativas. Sino por la semántica preguntó. ¿Qué palabras presentan o muestran adición en los siguientes enunciados? Queda nada más ubicar a esas conjunciones. Yen y que. Las copulativas. No fue la pregunta difícil, solo que por el lado semántico San Marcos preguntó. Y ya está. Y las copulativas, no olvides, están dentro del grupo de las coordinadas. Se acabó. Rápidamente adverbio. Uy, dejando el tiempo. A ver, vamos. El adverbio es otra palabra invariable. Se diferencia de las conjunciones y preposiciones porque no es un conector. A excepción del adverbio relativo, ¿no? Que encabeza, pues, subordinadas adverbiales, pero para muchos estas palabritas son conjunciones. Por eso le decía, las palabras invariables ya existen, pero por ahí pueden ir cambiando de función según el uso. Entonces, para algunos lingüistas los adverbios relativos encabezan subordinadas adverbiales y para otros esas palabras son conjunciones. Habría que analizar bien, ¿no? Si tiene el tipo de enlace, conjunción, pues. Entonces, si tiene el tipo de modificador de un verbo, prima la modificación del verbo, un adverbio relativo. Entonces, habría que analizar bien con cuidado. Pero San Marcos está más por esa postura de que las palabras donde, cuando se consideren conjunciones. Ya no habla mucho de los adverbios relativos, ya no, es un enfoque antiguo, tradicional. Más está ubicando estas palabritas como conjunciones temporales, ¿no? Así que por ahí un poquito de cuidado, ¿no? Si es que pregunta, pero no, viene más lo clásico, copulativas, disyuntivas,
adverbio de lugar, de tiempo. Los relativos muy poco se ven en examen de admisión. En un examen de lingüística ya es otra cosa, pues ahí sí hay más análisis, otra cuestión. Mira, el adverbio, al igual que los conectores, es invariable porque su formato no tiene morfemas flexivos, solamente raíces o lexemas. Ahora, según el dialecto regional, algunos hablantes a la raíz le suman un sufijo derivativo. Por ejemplo, lejitos, lejotes, ¿no? Lejazos. O esta frase conocida en los memes, ¿no? Cuando uno viaja a provincia y le preguntas al provinciano, ¿esta dirección dónde queda, ¿no? O esta comunidad. Y el provinciano está con sus animalitos, con sus bultos, y te dice, aquícito nomás, ¿no? Y aquícito nomás, para el provinciano son 10 cerros, creo. Te hablo de 20 o 30 kilómetros de caminata, cosa que el limeño no aguanta, pues. Entonces, para el limeño, a Aquisito nomás, ya da miedo. Porque para el provinciano, a Aquisito nomás, son 10 kilómetros o más. Para el limeño, a Aquisito nomás, es una cuadra, media cuadra. Entonces, esa expresión es de burla, ¿no? Lo que son los memes, ¿no? O sea, un provinciano le dice Aquisito nomás y ves como 5 o 6 cerros o más todavía. La palabra Aquisito, de aquí, a la raíz aquí, le ha sumado sufijo cito. Ojo, pero es un sufijo derivativo. Mas no estoy indicando género y número. Sigue siendo invariable. O sea, pese a que a un adverbio se le puede sumar, según los dialectos, sufijos derivativos como cito, aso, ote, que son los aumentativos o diminutivos, o también ísimo para elevar, no quiere decir que sea variable, sigue siendo invariable. Sí, bastante cuidado, ¿no? Por más que la RAE admita pues que sí, ¿no? En el dialecto regional se permite los diminutivos, aumentativos, ya correcto, pero eso no está indicando que el adverbio sea una palabra variable, sigue siendo invariable. Generalmente su formato es masculino singular, no puede estar en plural ni en femenino, sino masculino plural. A ver, ahora, según la semántica se diferencia de los conectores porque sí tiene significado. Va a indicar lugar, aquí, allí, cerca, lejos, delante, detrás, arriba, abajo, tiempo, ahora, hoy, mañana, después, anteayer, ayer, modo, bien, mal, así, poco a poco, cantidad, mucho, poco, nada. Y hay preguntas que me ayudan, ¿no? Para estos 4 adverbios principales, ¿no? Por ejemplo, pregunto dónde para el lugar. Aquí, ahí, allí, allá, cerca, lejos. Pregunto cuándo para el tiempo. Hoy, ahora, ya, en este momento, mañana, luego, después, ayer. Pregunto cómo para el modo. ¿Cómo? Bien, mal, así, poco a poco, rápidamente, lentamente, eficazmente. ¿Cuánto para la cantidad? Mucho, poco, nada, bastante, muy, más, demasiado, harto. Pregunto para la afirmación, negación y duda, no. No hay preguntas, sino automáticamente. Si la palabra me da idea de afirmación, sí, efectivamente, ciertamente, claro, también adverbio de afirmación. Si la palabra me da idea de negación, no, jamás, nunca, de frente, negación. Y si la palabra me da idea de vacilación, duda, no titubeo, quizá, acaso, tal vez, de repente, probablemente, duda. Si los últimos 3 no hay preguntas, sino la palabra es más directa. Esto es enfoque semántico. El adverbio sí tiene significado. Ahora, si yo sigo revisando el formato de la palabra, ya no si tiene flexivos o no, sino el formato, mira. Hay adverbios que están conformados por una raíz, una palabra, simples. Pero si yo le sumo un sufijo mente, por ejemplo, este es un concepto equivocado. Acá dice compuesto, no, es una teoría antigua. Si yo a la raíz adverbial le sumo el sufijo mente, es un adverbio derivado. ¿Sí? Sí, también, duda, ojalá, sí, correcto, Daniel. Ah, Daniel, estabas ahí, mira, pensé que estabas
No estabas. Muy bien, Daniel. Sí, ojalá dudas, ¿sí? Mira, ojo, si yo le sumo a la raíz adverbio el sufijo mente, no estoy indicando que sea una palabra compuesta, sino es un adverbio derivado. Antiguamente se decía compuesto. En mis tiempos, cuando yo era postulante, hace más de 20 años. Ah, Ricardo, no, está como Daniel, ¿qué pasó? ¿Segundo nombre? Ah, tu hermano. Ah, ya. Ricardo Milla, claro, claro, Ricardo. Disculpa, Ricardo, ya. Está con la cuenta del hermano, ¿ya? Entonces, mira, ¿sí? Vuelvo a lo siguiente, ¿no? Antiguamente, en mis tiempos se decía si el adverbio termina en mente compuesto, falso, ¿sí? En mente se le considera un sufijo derivativo. Entonces le estoy sumando a un adjetivo el sufijo mente para convertir esta nueva palabra en un adverbio. Pero no quiere decir que sean dos raíces. Es una raíz adjetivo más sufijo mente, formé un adverbio. Pero es un adverbio derivado. Y las locuciones, sí, estas sí pueden considerarse una especie de palabras compuestas, ¿no? Porque tienen dos o más palabras. Hay dos o más palabras dentro. En cambio, los adverbios que terminan en mente, no. Hay una raíz y un sufijo. A eso llamo palabra derivada. Antiguamente, repito, se llamaba adverbio compuesto, pero hoy no. ¿Sí? San Marcos plantea adverbios simples, adverbios derivados, los que terminan en mente, derivan de adjetivos, y las locuciones, que son dos o más palabras que son frases metafóricas, porque se usa en el campo metafórico subjetivo, como una especie de dichos, proverbios, ¿no? En las oraciones. No quita de que sean modificadores del verbo. Y cuando hablo modificador del verbo, ¿a qué me refiero? A la última definición, según la sintaxis. Según la sintaxis, los adverbios, ojo, son llamados modificador de modificadores. Actúan como complemento circunstancial. Principalmente modifican al verbo. Por ejemplo, hablas bien, hablas mal, hablas rápido, hablas ya, habla ahora, hablaste ayer. Está trabajando con el verbo. Complementa el verbo, es la función principal. Pero también puede modificar a otras palabras o complementar a otras palabras, por ejemplo, a un adjetivo. Es o eres muy guapo. Guapo es un adjetivo. Y muy está modificando el adjetivo guapo. Es un adverbio. ¿Quién puede modificar a un adjetivo? Un adverbio. Y también puede modificar a otro adverbio. Hablas muy mal. Hablas muy lento. Hablo demasiado lento. ¿Sí? Le puedo modificar adverbio a verbo, adverbio a adjetivo y adverbio a otro adverbio. Por eso llaman al adverbio modificador de modificadores. Y si hablamos de función sintáctica, circunstancial, complemento circunstancial. Ya está. El adverbio también tiene normativa. Solo vamos a indicar lo que una de las más importantes o dos, porque aquí también hay varios casos, ya por el tiempo nos gana. Aquí está lo que te comentaba, mira, esta es una PPT para colegio, pero ayuda bastante. El adverbio modificando el verbo. Darío lee, pero mira, ¿cómo lee? Atentamente. Adverbio que modifica un verbo. Es un joven muy respetuoso del adjetivo, y muy es un adverbio. Adverbio adjetivo. El profesor vive muy lejos. Lejos modifica al verbo vive, es un adverbio. Muy lejos, muy es otro adverbio que modifica, mira, adverbio a otro adverbio. ¿Sí? Aquí están las tres modificaciones. Según la semántica ya lo sé, indica tiempo, lugar, modo, etc. Por eso que hay adverbios de tiempo, de modo, cantidad, lugar, de afirmación, negación, duda. Aquí un cuadro más grande, mira. Lugar, son varios, no son pocos. Por eso es que al adverbio se le considera de inventario abierto por ser modificador del verbo. Por eso. Así como el verbo tiene inventario abierto, su modificador principal, que es el adverbio, también. Desde ese enfoque se maneja, ¿no? Que según la lexicología,
el adverbio tiene inventario abierto. Y son muchos, ¿no? Son varios. Ahí está. Aquí otro cuadrito de adverbios. Otro cuadro que ya en el video va a quedar. Ya está también en internet, así que lo puedes encontrar, no te preocupes. Las locuciones, mira lo que te comentaba, que son metafóricas. Se marchó calle abajo. Calle abajo es una locución que afecta al verbo marcharse. Vive a lo grande. ¿Sí? A lo grande, todo esto modifica el verbo vive, locución. Lo creyó a pies juntillas. A pies juntillas modifica el verbo creer. ¿Ah? Locución adverbial. Va de vez en cuando modifica al verbo va. Locución, que es un conjunto de palabras que algunas tú puedes reemplazar por un adverbio simple y verificar que es otro adverbio pero en forma de locución, ¿no? Aquí mira, en un abrir y cerrar de ojos. Lo hizo en un abrir y cerrar de ojos, es decir, lo hizo rápidamente. Lo seguía a ciegas o lo amaba a ciegas, lo amaba ciegamente. Estoy reemplazando, ¿no? Por adverbios o buscando significado. Lo hizo al pie de la letra, tal cual, igual o exactamente. En mi vida, sí, dije eso, nunca, no dije eso. Sin duda, quizá, mira. Sin duda lo dijo, quizá lo dijo. En verdad, mira, verdaderamente. A hurtadillas, a escondidas, ¿no? O furtivamente. A tontas y a locas, sin orden ni concierto. En un pispás, en muy poco tiempo. Más o menos, aproximadamente. Por ahí otros casos que yo sí hago en aula, de repente para un poquito romper el hielo y no se duerman. No sé, es un ejemplo, no se vayan a molestar, ¿sí? Por ahí apareció Ricardo y Will que están participando, ¿ya? La próxima con Kevin, a ver. Ricardo y Will. Y digo, Ricardo y Will, ¿sí? Hablaron a calzón quitado. ¿Qué entiendes? ¿Qué se entiende? A ver, es un ejemplo, vamos a molestar, chicos. Ricardo y Will conversaron, ¿ya? Conversaron a calzón quitado. Sin pelos de la lengua. Correcto, Will. Will me respondió con una locución. A ver, conversaron a calzón quitado. ¿Sí? Es decir, conversaron sinceramente. Sin tapujos. Sin mentiras. Sin rodeos también puede ser, ¿eh? Y a calzón quitado me da idea de modo. ¿Cómo hablaron? A calzón quitado. De manera sincera. Otra locución equivalente puede ser sin pelos en la lengua. Porque no voy a entender que ellos tienen pelos en la lengua y se afeitaron la lengua, pues eso no existe, ¿sí? O quizá de repente no voy a entender que usan calzón y se tuvieron que quitar para poder conversar, ¿no? O desnudar. Tampoco voy a entender sin tapujos, ni que tuviesen en la boca un corcho, sino que son frases metafóricas. Es decir, estamos usando metáforas. Pero ojo que las tres indican modo. Esa locución indica modo. Cómo conversar. ¿Sí? Por eso que decía son metafóricas, ¿no? Que la misma población o comunidad las ha creado. Aquí más frases y locuciones que creo que ya pasamos. El uso correcto, hay varias normas de los adverbios, es un tema también bastante interesante, ya por el tiempo, mira, nos está ganando el tiempo, ya nos ganó creo yo. Mira aquí, me interesa esto. Los adverbios que se cometen bastante, o se cometen errores, ¿no? Los errores comunes con los adverbios. Medio y puro. Mira, la gente dice y se escucha y se lee, ¿sí? Ella está media molesta, ¿no? Ahora que estamos en campaña política, Keiko está media molesta porque uno de su partido pidió las vacunas, ¿sí? Ayer escuchaba noticias, ¿no? Keiko está media molesta.
Ojo, ¿es correcto decir Keiko está media molesta? ¿O será Keiko está medio molesta? ¿Qué opinas? En el chat, ¿ya? Para que me entiendas. A ver. Uy, ¿qué pasó? Me fui de PPT, creo. Estoy compartiendo. Déjame seguir la presentación. Porque me parece que en presentación no me deja ya. Ahora sí, en el chat. Lo voy a escribir ya para que lo notes. No me deja, qué raro. Ya el señor Keiko está media molesta. ¿Es correcto eso? Ojo, mira, Keiko sustantivo, está verbo, molesta es un adjetivo. Y media es un adverbio. Lo estoy subrayando. Mira el chat. Media es un adverbio. Y recuerda que los adverbios son invariables. Su forma es singular masculino. Esa es su forma neutral, singular masculino. Por más que se escuche raro, porque se escucha raro por ahí, no, pero se oye raro, ¿no? Keiko está medio molesta. Si todo es femenino, ¿por qué no media? Recuerda que los adverbios son invariables. Y por más que se escuche raro, medio es lo correcto. De los adverbios medio, puro y demasiado, ese es su formato correcto. Yo no puedo pluralizar ni cambiar al femenino. Media, medias, pura, puras, demasiadas, demasiada, no. Su única forma es singular masculino, porque son invariables. ¿Sí? Pero de cuidado. Ahora, medio se puede usar como determinante, sí. Por ejemplo, en el salón semestral encontró a su media naranja. Y eso está bien, porque media es un determinante partitivo. Y los determinantes sí pueden variar, pero los adverbios no. Su formato único es medio, puro y demasiado. Y ese error se comete bastante. Por ahí otro que está, en este caso, mira, por aquí se ve, háblame despacio, para que no te oigan. En este caso, según el contexto, voy a entender que se refiere a el tono de voz, el volumen de voz, ¿sí? Y despacio es velocidad. Lo normal cuando uno dice, habla despacio, ¿no? O habla quedo. Lo correcto es habla quedo, o en volumen bajo, o habla bajo por último. Sí, y eso me recuerda a un episodio del Chavo, ¿no? Cuando decía, háblame bajo, y se agacha el Chavo. Te digo que me hables bajo, y se agacha. Y no se refiere a agacharse, pues, ¿no? Sino al volumen de voz. Porque si yo digo despacio, me estoy refiriendo a la velocidad. Ten en cuenta el contexto, ¿no? En qué contexto estamos trabajando las palabras. Y por ahí, que ya vimos con las preposiciones, los adverbios de lugar jamás deben estar unidos a los posesivos. Cerca mío. Es un error. ¿Se sentó cerca mío? No. Se sentó cerca de mí. Mira. Un adverbio de lugar y un posesivo jamás. ¿Sí? Un adverbio de lugar y la persona a quien me refiero. Se sentó delante tuyo. No, es un error, sino se sentó delante de ti. Es lo correcto. ¿Sí? Es otra normativa de los adverbios. Y así hay otros casos más que ya pues por el tiempo no pudimos de repente trabajarlo o hablarlo, porque todo por una clase es bastante. Pero lo bueno es que San Marcos ya no pregunta mucho la normativa, así que por ahí puedes respirar tranquilo. Así que hay varios casos más, ¿no? San Marcos pregunta poco los adverbios. Ahora pregunta pues más reconocimiento, conteo, definición, que es básico. Ya, Eri. Entonces, te debo todavía respuestas de las invariables, ¿sí? Con esto marca tus respuestas. La próxima semana vamos a ya cerrar con morfología y de lleno sintaxis. Oraciones y sujeto lo haré en la mitad de la sesión, trabajo con predicado. Y ya finalizamos con oración compuesta.
¿sí? Voy a preguntar bien las fechas y a ver si esta semana me pueden ubicar en el día miércoles para recuperar o tipo seminario y nivelarnos la teoría porque creo que me va a faltar un tema. Por eso voy a ver bien las fechas, cuándo termina y pedir pues que me den un día de examen. Ojalá y me puedan brindar o facilitar para la próxima semana, que no pase la próxima semana. ¿Sí, chicos? Ahora sí, los dejo. Ay. Un gusto, chicos, yo me saco los audífonos. Un gusto. Sí, un fuerte abrazo, cuídense y nos vemos la próxima semana. Sí, nos vemos.